Buenas tardes. Vivimos ciertamente en un mundo lleno de contradicciones. Por un lado, los avances científicos, tecnológicos, los avances en redes sociales, en innovaciones de todo tipo. Pero por otro lado, nuestro mundo está lleno de desolación, de pobreza, de guerra, de destrucción, de tráfico de armas, de tráfico de personas, de desastre. En un mundo paradójico como este, ¿cuál es la finalidad última de la educación? Tal vez mejorar la competencia y el currículum individual para subirnos al tren del progreso. O quizá fomentar la solidaridad para transformar este mundo. Algunas pistas nos las aportan pensadores como Adela Cortina, cuando dice que no se construye una sociedad justa con ciudadanos mediocres. O Martha Nussbaum, cuando dice que hemos de resistir la tentación de reducir la educación a una herramienta solo del Producto Nacional Bruto. O un poco más precisamente, cuando Jeremy Rifkin nos constata que los estudiantes aprenden mejor si su educación es experimental. Esto que parece una utopía ya se está realizando. Hay cantidad de proyectos, cantidad de iniciativas en escuelas, en institutos, en universidades del mundo donde se sigue esta línea. Vamos a ver algunos ejemplos. Empezamos por aquí cerca. Chicos y chicas de colegios de secundaria, de escuelas de primaria de Barcelona, se plantean el reto de aumentar la reserva de sangre en los hospitales. ¿Y cómo lo hacen? Aprovechan la asignatura de conocimiento del medio o de biología, si son un poco más mayores, para organizar su propia campaña de recolecta de sangre en el territorio, en el vecindario. Y con ello mejoran sus aprendizajes de conocimiento del medio o de biología, mejoran sus habilidades organizativas, sus habilidades sociales y también profundizan su empatía, su responsabilidad cívica, su iniciativa. Pero esto no pasa por casualidad. Esto pasa porque hay una alianza, una colaboración entre el banco de sangre y los centros educativos. Una colaboración, un círculo virtuoso tan productivo que, por ejemplo, este año han colaborado 82 centros educativos en Barcelona, han conseguido 4.168 donaciones, de las cuales 1.232 corresponden a nuevos donantes. Y esto lo han hecho los chicos y chicas de la ciudad. Nos vamos un poquitín más lejos, no mucho. Mataró. Los chicos y chicas del Instituto Miquel Biada de Mataró se propusieron otro reto: visibilizar y dar difusión a las asociaciones y pequeñas entidades sociales y sociosanitarias de su ciudad. ¿Y cómo lo hicieron? Aprovecharon la asignatura de medios audiovisuales y, a partir de esta asignatura, elaboraron un programa de televisión en colaboración con la televisión local, recogiendo reportajes, elaborando, programando, realizando reportajes sobre cada una de las asociaciones locales. Con ello, mejoraron sus conocimientos y competencias de la asignatura, qué duda cabe, pero también mejoraron sus habilidades sociales, organizativas, comunicativas, su empatía, su capacidad de iniciativa, su responsabilidad ciudadana. Ahora sí que me voy un poco más lejos, para poner un ejemplo bien diferente. Antes de ello, fijaos, esto del Instituto Miquel Biada con las entidades sociales de Mataró es posible porque hay esta alianza, televisión local, instituto, entidades sociales, con el apoyo del Ayuntamiento y de la Fundación Hospital, que es la que acoge estas pequeñas asociaciones. Resultados, a día de hoy, 52 pequeñas asociaciones locales de Mataró
tienen su reportaje de vídeo y lo han difundido en la televisión local. Ahora sí que salto a Colombia. Para los que conocéis Colombia, Colombia es un país muy fértil, pero paradójicamente el consumo de fruta y de verdura es muy bajo. Este es el reto que se plantearon los chicos y chicas de la Escuela Los Comuneros de Popayán, en la zona cafetera. Vamos a promover la alimentación saludable y a recuperar la tradición agrícola de nuestra ciudad. ¿Cómo lo hicieron? Pues buscaron zonas abandonadas, terrenos baldíos de la ciudad, y crearon huertas de verdad, donde los chicos y chicas siembran de verdad, cultivan de verdad, cosechan de verdad. Nada de poner una judía dentro de un vasito con un algodón mojado en agua. No, no, esto es de verdad, esto va en serio. Los chicos y chicas están cambiando los hábitos nutricionales de Popayán. Y al tiempo que hacen esto, mejoran sus conocimientos y competencias en medio ambiente, en nutrición, y también mejoran sus habilidades sociales, comunicativas, su empatía, su responsabilidad, su iniciativa. Gracias a otro círculo virtuoso, a otro trabajo a otra alianza, la que tiene la Escuela Los Comuneros con la Universidad del Cauca, que les asesora y les guía en este proyecto. Resultados tangibles. A día de hoy, 200 familias de Popayán han cambiado sus hábitos nutricionales. Y además están recuperando el cultivo del guandul, una especie de garbanzo que habían abandonado. Todas estas actividades, todos estos proyectos que veis, son proyectos de aprendizaje-servicio. Una cosa tan simple, tan elemental, como es aprender haciendo un servicio a la comunidad. El aprendizaje-servicio no es nada más que un proyecto educativo con una finalidad social. Un proyecto que suma en el mismo empeño el éxito educativo de los chicos y chicas con su compromiso social como ciudadanos. Un auténtico trabajo co. ¿Y qué se demuestra con todo esto? Dejemos de hablar de los niños y jóvenes como los ciudadanos del mañana. Son ya los ciudadanos del presente, capaces de provocar cambios en el entorno. Se demuestra también que hacer un servicio a la comunidad es uno de los métodos educativos más eficaces, porque los chicos y chicas aprenden mejor si encuentran sentido, utilidad social, aquello que estudian. El aprendizaje-servicio, por último, es una estrategia de desarrollo local, no es solo una metodología educativa, es una estrategia de desarrollo local que fomenta, que fortalece el capital social de las comunidades. ¿Por qué? Porque crea redes, porque consolida los valores de la comunidad y porque aumenta la confianza entre los actores sociales y educativos del territorio. Finalmente, déjenme que acabe con una pequeña reivindicación. Recuperemos de aquella histórica, poética, sencilla y luminosa Declaración de los Derechos de los Niños de Ginebra, 1923. Un principio que quedó sepultado, olvidado. Búsquenlo ustedes en la Convención de los Derechos del Niño actual. No está por ningún lado, nos olvidamos de él. Y dice algo tan valioso como que el niño o la niña deberán ser educados en la conciencia de que deben poner sus mejores cualidades al servicio de los demás. Porque si no, ¿para qué sirve la educación? Muchas gracias.